Si un maestro no aprende de sus alumnos, no está preparado para enseñar. O sea, cuando ve un perro que se lame la cicatriz, lo que le duele no es la cicatriz, lo que le duele es el golpe. Y yo sentía que nosotros nos estábamos lamiendo las cicatrices de todas las cosas que pasaron, porque todavía el golpe nos dolía. Ahora el tema es que ya está cicatrizado. Cuando uno se pone profesional, va mejorando en un montón de aspectos. Mejora físicamente, mejora intelectualmente, mejora futbolísticamente, se alimenta de otra manera, tiene otra cultura, crece en un montón de sentidos. Entonces le dije, las cosas no se dan cuando uno quiere. Uno a veces aprendió con el tiempo que el tiempo a veces se manifiesta de manera misteriosa. Se da cuando se tiene que dar. Y tal vez nos habrá cruzado hoy. Porque acá no importa la plata. Acá no se juega por la plata. Acá se juega por la gloria. Acá se juega por el hambre de gloria. Por ese prestigio de quedar en la historia. Y el sentimiento de la gente era venir a la cancha con la camiseta puesta. Y el sentimiento de la gente era estar con la camiseta de Paraguay y con la bandera de Paraguay rindiéndole tributo a esos jugadores que pasaban. Lo único que restituye la confianza de un equipo son los resultados. Y nosotros necesitábamos un resultado. Que más temprano que tarde, del tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Y cada uno termina estando donde tiene que estar. La decisión acertada del venir a Paraguay. Ninguna duda. Señoras y señores, presencia del excelentísimo señor Santiago Peña, presidente de la República. Acompaña el profesor Gustavo Alfaro, director técnico de la selección paraguaya. El ministro de Educación y Ciencias, su excelencia Luis Ramírez. Acompaña su excelencia Pedro Aliana, vicepresidente de la República. Señores ministros del Poder Ejecutivo, autoridades del deporte, invitados especiales. Ya recibimos al equipo completo para desarrollar esta conferencia, liderazgo y desarrollo humano, el despertar de un gigante, que arrancamos en el uso de la palabra como moderador su excelencia, el señor ministro Luis Fernando Ramírez. Buenos días. Pueden tomar asiento, por favor, y arrancamos de esta manera esta conferencia magistral. Muchas gracias, muy buenos días. Querido señor presidente de la República, su excelencia Santiago Peña. Querido vicepresidente, su excelencia Pedro Aliana, y en tu nombre a todos los compañeros del gabinete,
a todas las autoridades nacionales que nos acompañan, querido presidente de la APF, Robert Harrison, y le voy a mencionar a él como dueño de casa, Alejandro. En tu nombre saludo a las autoridades del mundo del fútbol y del deporte. Realmente es emocionante ver que el fútbol toca nuestra esencia, toca nuestra fibra. Y cuando estábamos hablando con el señor presidente, que lo hacemos recurrentemente sobre los temas educativos, hablábamos del valor y la importancia de los directores departamentales para el suceso y el éxito de la escuela. Y conversando, me dice, los directores le tienen que escuchar al profe Alfaro. ¿Qué pasó, presidente? Muy buenos días, un placer compartir esta mañana con todos ustedes. Este es el segundo encuentro que hacemos. El año pasado, también luego del fin del año escolar, hablamos con el ministro y decíamos, vamos a juntarle a todos los directores, supervisores, a todos aquellos que tienen una enorme responsabilidad de transformar el sistema educativo del Paraguay y darle las herramientas a las futuras generaciones. La idea de esto era reconocer la gran labor que tienen los docentes, que no hay cambio que se pueda hacer si no es de la mano del docente. Y yo tengo una pequeña anécdota. En el tiempo que era ministro de Hacienda, cuando me encargaba de los fríos números, yo me daba cuenta que nadie le interesaba los números, que nadie estaba interesado en los números, que cuando hablábamos de otros temas es donde se despertaba realmente la emotividad de la gente. Cuando uno hablaba de salió campeón tal club, esto generaba y despertaba un sentimiento enorme. A mí me pasó unos años atrás tomar la decisión de involucrarme en política, que fue súper controversial, y el día posterior a mi inscripción como afiliado a un partido político, escribí una columna que se llamaba Fútbol y Política, Pasión de Multitudes. Y yo de alguna manera trataba de contar mi propia historia, porque todos somos parte de una historia. Acá estamos 3.500, 4.000 personas y cada uno tiene una historia y cada historia cuenta, porque esa historia es la que le permite a alguien seguir luchando y alcanzar sus sueños. Años después, ya desde el año pasado, me convierto en presidente de la República, una responsabilidad gigantesca. Y cuando yo me ponía a pensar cuál podría ser mi legado, yo decía, yo no quiero que mi legado sea una ruta, un puente, un edificio. Yo quiero que mi legado pueda ser ayudarle a los paraguayos a soñar en grande. De ahí nace el lema, el resurgir de un gigante, una llamada a la acción, un pensamiento. Y el año pasado, cuando estuvimos en este mismo lugar y le hablábamos a los directores y le decíamos, anteriormente pensábamos que la educación era un largo proceso de generar cambios para las futuras generaciones. Y hoy sabemos que los cambios se pueden realizar en corto plazo, que podemos medir el progreso de un niño en el aprendizaje, en la lectura, que sabíamos que si apostábamos a un programa de alimentación escolar, estábamos dando un paso muy importante, porque es imposible aprender sin tener la preparación adecuada, inclusive la alimentación física, que es fundamental. Pero también está la alimentación del alma, de las ideas. Y esa solamente la pueden hacer ustedes, los docentes. Hace unos meses atrás viví algo fenomenal. Como muchos de ustedes, miré el partido de Paraguay ante Uruguay
y conocí a una persona maravillosa, que así como todos los que estamos acá, que estamos maravillados, de solamente compartir unos minutos, uno se da cuenta de la enorme calidad humana que tiene Gustavo Alfaro, la persona, no el técnico, la persona Gustavo Alfaro. Y después del partido de Uruguay, aclarando, y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol da fe, que unos meses antes, cuando nos fuimos, me fui con el presidente de la Conmebol a ver el partido de Paraguay-Argentina, y Paraguay tuvo un resultado adverso. Me bajé al vestuario y a cada uno de los jugadores le di un abrazo y le dije: fuerza, chicos, siempre tenemos que estar unidos. Van a haber días tristes y van a venir los días alegres, pero nunca tenemos que olvidar que la única forma es manteniéndonos todos unidos. Y en los meses siguientes, en los Juegos Olímpicos, también estuve acompañando a la selección, y a partir del partido contra Uruguay empezamos a ver un cambio en la mentalidad, más allá de los resultados, que por supuesto que son siempre importantes, pero empezamos a ver un cambio en la actitud. Y ahí fue que yo le pedí al ministro, le dije: ministro, hagamos el intento, invitémosle al profesor Gustavo Alfaro que venga a compartir qué es lo que él tiene dentro suyo, que está compartiendo hoy con 25, 26 jugadores que están saliendo a hacer un cambio. Y ese mismo conocimiento, profe, que queremos que hoy puedas compartir con directores que tienen en sus manos lo más importante que tiene un país, que es la gente. Porque si nosotros somos capaces de transformar, de alimentar la esperanza de 1.200.000 jóvenes que todos los días se van a una escuela, nosotros estamos transformando un país. Y eso es mucho más importante que rutas, que puentes, que edificios. Eso es lo que nosotros hoy soñamos. Y esto solamente lo podemos hacer de la mano de ustedes. Así que simplemente decirte de corazón gracias, y probablemente yo soy el más interesado en poder escucharte, así como está toda esta gente que realmente hoy rebosa de optimismo, ese optimismo que vos le estás dando a todos los paraguayos. Muchísimas gracias. Cuando me tocó conversar con el profe Alfaro y contarle un poco la idea, dijo algo que a mí me impactó y lo acaba de mencionar el presidente. Habló de soñar. Y me dijo el profe Alfaro: yo soñé esto. ¿Qué valor tienen los sueños en todo esto, Gustavo Alfaro? Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Es muy fuerte. Todavía no clasificamos al Mundial. Tenemos la ilusión, pero nosotros somos más cautos, ¿no es cierto? Vamos despacito y por las piedras. La verdad que para mí es un privilegio. Gracias, presidente, gracias, ministro, por convocarme a esto. Les aseguro que estoy más nervioso que cuando enfrentamos a Messi y compañía. Este es un desafío mucho más complejo. Y más que nada compartir vivencias, sensaciones, emociones que uno tiene con la educación. La educación creo que es el valor más sustancioso que puede tener un pueblo. Más que nada porque mi vida estuvo cruzada por la educación. Mi madre fue maestra rural en la provincia de Buenos Aires. Ella, con una carreta a caballo, iba todos los días a dar clases en Junín, en la provincia de Buenos Aires, a las comunidades todas, a las comunidades indígenas. Mi esposa,
Fue profesora de Contabilidad y Economía hasta que se retiró, más de 30 años en la docencia. Mi hija, que es abogada y vive en Nueva York, da clases de Derecho Internacional en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. La educación me cruza y la educación me formó. Y recién el ministro decía del valor de los sueños. Y yo le contaba al ministro, le contaba al presidente de que todas las cosas que me pasan en la actualidad las soñé. Todas las soñé. Pero antes de pasar por los sueños es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Porque yo hace 32 años que me dedico a esta profesión de director técnico de fútbol profesional. Y si hay algo que no cambia es el documento de identidad. En el documento de identidad están nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro origen. Yo soy de Rafaela, una ciudad del interior de la República Argentina, el interior del interior, a 500 kilómetros de Buenos Aires, una ciudad de 100.000 habitantes, donde crecí en una niñez feliz, con mis padres trabajando, con 4 hermanos, y siempre, cada vez que volvía con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo, soñaba con los domingos de primera. Después el tiempo hizo que esos sueños del fútbol vayan quedando en el costado. Terminé mi formación secundaria, empecé a estudiar ingeniería química en Santa Fe. Estudié 5 años ingeniería química, hasta que en un momento llegó al fútbol profesional. Con Atlético de Rafaela ascendimos al fútbol profesional y le planteé una de las cosas más duras y más difíciles que le tuve que plantear a mis padres. Le dije, papá, ingeniero puedo ser a los 40 años, jugador de fútbol no. Permitime jugar al fútbol, que fue la pasión de todos los días, de toda mi vida que yo tuve, que cuando yo deje de jugar voy a volver a estudiar. Jugué 3 años a nivel profesional. Me retiré, volví a los estudios, rendí 5 materias, me faltaban 10 materias para recibir mi ingeniero químico cuando lamentablemente caí en la cuenta de que la pasión por la ingeniería química había muerto y había resurgido esa pasión de aquel niño de 6 años que con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo soñaba con los domingos de primera. Ahí fue la decisión más difícil y más trascendente que tuve que tomar. Enfrentar a mis padres y decirle que iba a dejar los estudios, porque iba a perseguir mis sueños. Quería llegar a lograr lo que como jugador no había podido lograr y lo quería lograr como entrenador y jugar en primera. Ese día mi padre me dio unas lecciones que me marcaron para toda la vida. Me dijo 4 cosas. Primero, no te victimices, no te escudes en que algo no lo podés conseguir. Segundo, no permitas ser víctima de nadie. Si vos estás soñando jugar en primera, nadie se te puede poner en el camino para que vos no lo puedas lograr. Lo tercero que me dijo fue, si lo vas a hacer, hacelo hasta el final, hasta lo máximo que puedas alcanzar. Y lo cuarto, me dijo, en el único lugar que vas a encontrar el éxito antes que el trabajo es en el diccionario. Ahí empecé mi búsqueda. Con 30 años estaba dirigiendo en el fútbol profesional. El sueño fue llegar a lo que era la primera división. Por eso yo le doy mucho valor, ministro, a los sueños. El sueño de jugar un mundial me llevó 16 años. 16 años me llevó tratar de concretar el sueño de jugar una Copa del Mundo. Alejandro, en el año 2006 voy con una cadena de televisión de Colombia a cubrir el Mundial de Alemania. Voy en la previa, vamos a Mönchengladbach a cubrir un partido que jugaba Colombia contra Alemania, en la previa de la Copa del Mundo. Ese día Alemania le gana 3-0 a Colombia
terminó la transmisión, yo tenía una credencial, como nos dan la credencial para ir por todos los lugares, recorrer los estadios, y en un momento voy caminando en ese estadio donde Boca había salido campeón del mundo ganando a la Borussia de Mönchengladbach con el Toto Lorenzo de entrenador ganando 1-0, llego de pronto a una conferencia de prensa. Aparezco en la conferencia de prensa, en un escenario como aquel, anunciaban que en minutos iba a estar Jürgen Klinsmann, que era el técnico de la selección alemana, dando la conferencia. Yo me quedé paradito ahí al costado y lo escuchaba hablar. Mientras lo escuchaba hablar a Jürgen Klinsmann, yo tenía mi lado de ilusión en mi cabeza que me decía, qué lindo debe ser estar sentado ahí, en ese lugar donde uno tiene el destino de las ilusiones y la pasión de un país dirigiendo un equipo. Por el otro lado, el pajarito más pragmático en la otra oreja me decía, mirá que te acaban de echar de San Lorenzo, tenés que demostrar que todavía podés dirigir en primera división. Entonces, ¿cómo vas a llegar a dirigir un mundial si todavía no demostraste que podés dirigir en primera? En esa lucha empecé, pero ahí, ese día, en el 2006, empecé a soñar con jugar una Copa del Mundo. Me tocó estar caminando en Qatar 16 años después, rumbo a la conferencia de prensa del partido inaugural que íbamos a jugar de Ecuador contra Qatar. En ese momento, en el pasillo, yendo al escenario para la conferencia de prensa, viene caminando Pierluigi Collina, viene caminando Farid Mondragón, viene caminando Arsène Wenger y viene caminando Jürgen Klinsmann. Entonces, cuando lo veo a Jürgen Klinsmann, le doy un abrazo y le digo, vos sos la razón por la cual yo estoy acá. Porque vos me inspiraste a ese desafío, a que yo mi sueño lo convierta en realidad. Entonces, ese sueño me llevó 16 años construirlo. Entonces, yo ahí es donde digo que hay que darle valor a los sueños. Porque lo importante no es la realidad estricta que algo contenga en ese sueño, sino la altura a la que apunta. Porque es en definitiva ese entusiasmo que nos mantiene vivos. Y cada cosa que viví, cada cosa que soñé, traté de encontrarle los caminos para hacerlo realidad. Un día, cuando me fui de San Lorenzo, en un periódico de Argentina decía, me habían echado, no llegué a culminar mi contrato. Un periodista titulaba, con la ida de Alfaro es el final de un sueño. Lo que ese periodista no sabía, que para que ese sueño frustrado se haga realidad, había un montón de sueños en el medio que propiciaron eso. Entonces yo digo que lo importante es soñar con los ojos abiertos y tener el coraje o la valentía de salir a atrapar esos sueños, a convertirlos en realidad. Cuando estamos hablando de sueños, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una visión, de lo que nosotros pretendemos hacer, de lo que usted pretende hacer como país, de lo que usted pretende hacer dentro de la educación, de lo que yo pretendo hacer con un equipo de fútbol. Entonces, cuando diseñamos una visión, estamos estableciendo cuáles son las etapas para convertir en logros que tenemos que dar para ir avanzando hacia la concreción de ese sueño que nosotros tenemos. Llegar a Paraguay fue un desafío. Llegar a jugar con Paraguay una Copa del Mundo es otro de los sueños pendientes que tengo. Y yo lo que les puedo asegurar que no sé si lo vamos a conseguir, pero que sí vamos a dejar la piel por tratar de que este pueblo hermoso pueda vivir otra vez, como lo vivió en su historia, esos momentos de gloria que son fantásticos. Ese es nuestro compromiso. Esa fue la piedra fundacional, si se quiere, cuando llegamos aquí. Porque cada día que empiezo, cada día que inicio un desafío, me acuerdo de ese niño de 6 años que con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo soñaba con los domingos de primera. Estos jugadores que hoy componen la selección nacional están jugando no por lo que son, sino por los niños que fueron. Y cada vez que nosotros, desde Ipané,
vamos hacia el estadio, al Defensores del Chaco, y vemos los niños al costado del camino, no les puedo asegurar la emoción que a nosotros nos significa eso, porque nos vemos reflejados en los sueños de esos niños para tratar de hacer realidad los sueños que algún día nosotros tuvimos y que hoy tenemos el privilegio de poder llevarlos a cabo. Muy bien. Hablaste de sueño, y el sueño no es solo quedarnos ahí, sino el tren de aterrizaje de los sueños es el trabajo. Y el poder que tiene visionar. Cuando hablábamos para venir a ocupar este cargo de ministro con el presidente, él me contó una historia y fue un sueño, una visión del despertar de un gigante. ¿Podrías contarnos eso a los maestros y a los directores, esa visión de Paraguay, presidente? Sí, a ver, como ustedes saben, yo tengo mis propias historias, ¿verdad? Gran parte de mi historia está acá con Leti, que a nosotros la vida nos enfrentó a un desafío muy joven, el ser padre a los 17 años, cuando parecía que el mundo se venía abajo. Nos agarramos de la mano sin tener más que nuestra compañía y salimos a luchar por los sueños, el sueño de poder formar una familia, de poder crecer nosotros profesionalmente. Yo terminé el colegio. Cuando hablé con mi padre me dijo: mira, mi hijo, el día que yo no esté, yo no te voy a dejar absolutamente nada material a vos. Yo no te voy a dejar ni empresas, ni te voy a dejar tierras. Yo lo único que vas a heredar de mí va a ser tu educación. Lo único que yo voy a ser capaz de poder transmitirte a vos en mi casa y poder pagar una educación para vos. Aparte de eso no hay nada, así que esto es lo que vos tenés que concentrarse. Y recibimos un apoyo tremendo de nuestros padres. Leti estudió arquitectura, yo estudié economía y tenía el sueño de estudiar. El estudio se convirtió en una casi obsesión. Y cuando estaba por terminar la carrera tenía el sueño de ir a estudiar afuera. Y gracias a una beca que me dio el gobierno del Japón, pude ir a estudiar a la Universidad de Columbia, una maestría en política pública, porque había descubierto el poder que tiene la política pública de transformar las realidades. Y en un momento, estando yo estudiando en una clase de un profesor muy conocido, un auditorio de 1000 personas, él estaba hablando de América Latina y habló de todos los países. Comenzó desde México y llegó hasta Argentina, Tierra del Fuego, con una descripción perfecta de cada país, de su historia, de su presente y su futuro. Y cada vez que pasaba un país yo decía: bueno, ahora viene Paraguay, ahora le toca a Paraguay, va a hablar de Paraguay. Y terminó su conferencia diciendo: del único país que no voy a hablar es de Paraguay, porque no sé nada de Paraguay. Y a mí me llenó una angustia tremenda como paraguayo, de estar en un auditorio de miles de personas, escuchándola a un profesor que le tenía una enorme admiración, decir que no sabía nada de Paraguay. Y eso para mí fue una llamada. Primero de entender mi propia historia como paraguayo y luego salir a contar mi historia como paraguayo. Terminó la conferencia, me acerqué a este profesor y le dije: yo soy de Paraguay y me encantaría hablarte de Paraguay. Y se quedó sorprendido. Unos días después me invita a un café, hablamos de Paraguay. Y a lo largo de mi carrera me tocó encontrarme con muchísimas personas a nivel internacional que me decían: sos el primer paraguayo que conozco. Y en cada momento apelé a contar nuestra historia. Y a lo largo de estos 15 meses como presidente de la República, he hablado mucho de la historia del Paraguay. En la reunión del G20, donde se reunieron los 20 países más grandes del mundo, donde Paraguay fue invitado, hablé del Paraguay. Hablé de su historia, hablé de sus años de gloria, hablé de la dificultad de tener que enfrentar una guerra de exterminio y que los paraguayos y principalmente las mujeres paraguayas
fueron las responsables de reconstruir nuestra patria, de mantener el idioma, de mantener nuestra cultura. Y a partir del 15 de agosto, cuando yo apelo a esta frase del resurgir de un gigante, que por supuesto es el sueño, pero no un sueño vacío, es un sueño que se construye sobre un pasado que los paraguayos ya supimos construir. Y ese pasado no estaba construido sobre gigantescas reservas económicas o recursos naturales inacabables. No. Esa historia estaba construida sobre los hombros de hombres y mujeres. Y constantemente hablo de que los paraguayos tenemos que saber que nuestra historia ha sido dura, pero que nuestro presente hoy depende única y exclusivamente de nosotros. Que esa frase que Augusto Roabasto describió tantas veces en sus escritos, cuando hablaba del Paraguay, él hablaba de la isla rodeada de tierra, un país que se aisló, una población que se aisló. ¿Y quién podría cuestionarle a los paraguayos después de la Guerra Grande? Años después tuvimos que enfrentarnos nuevamente en una guerra contra nuestros hermanos bolivianos, pero que hoy estamos decididos a mirar con optimismo nuestro futuro. Y esto depende solamente de nosotros, de la capacidad que tengamos de luchar por nuestros sueños, de poder transmitir, de contagiar. Y esto lo hacemos con el ministro. El ministro es un gran motivador, a mí me motiva, yo trato de motivarle, pero cuando encontramos una figura, y en este caso encontramos a una persona como vos, profe, que es capaz de transmitirle a un grupo humano, pero que ese grupo humano tiene la capacidad de transmitirle a millones de personas, a niños, pero también a adultos y mayores que habían visto esa historia y ese pasado de gloria, esa albirroja que jugaba de campeón en Sudáfrica 2010 y que se quedó a un pelito de poder avanzar en ese partido contra España. Es lo que nos anima nuevamente a soñar, pero sabiendo de que esto es un camino difícil, que no hay que tenerle miedo a la dificultad. Que la dificultad muchas veces es una gran profesora, la adversidad es una gran profesora. Yo le preguntaba a Miguel Almirón después del partido de de Venezuela, acá en el Defensores. Y le dije, ¿qué fue lo que sintieron después del primer gol? Y él me decía, el profe nos preparó para ese momento. Nosotros ya habíamos jugado contra Uruguay, nosotros ya habíamos jugado contra Brasil, nosotros nos fuimos a jugar contra Ecuador en un partido dificilísimo. Y en esos 3 partidos nunca estuvimos abajo. Pero él constantemente nos hablaba de que nos íbamos a encontrar en un momento difícil. Y cuando estuvimos en el momento difícil, supimos levantarnos. Y yo encontré una enorme enseñanza en eso, porque por supuesto que nosotros queremos que siempre nos vaya bien. Pero es justamente cómo respondemos en los momentos de adversidad. Y a lo largo de mi vida yo tengo, cientos de momentos de adversidad. Y la pregunta es cómo reaccionamos a la adversidad. Y yo creo que si nosotros tenemos una buena actitud en los momentos difíciles, también sabremos disfrutar mucho más los momentos donde la dicha se nos da. Sí. El profe había mencionado una frase de este jugador de golf que había metido un hoyo en uno, de Vicenzo, donde decía un periodista, le dijo, qué suerte que tú. Y de Vicenzo le decía así, cada vez que practico, cuanto más practico, más suerte tengo. Y la verdad que de Vicenzo, un grande el maestro, un gigante, pero en realidad de Vicenzo hablaba algo que 2000 años antes, un filósofo de apellido Seneca hablaba, que la suerte es cuando se une la preparación con la oportunidad. Excelente. Y eso es lo que hoy los docentes están haciendo. Le están preparando a 1.200.000 jóvenes
Y hoy también tenemos, aparte de docentes, tenemos formadores, tanto del Instituto Superior de la Policía Nacional, como formadores de los institutos de formación docente, como formadores del SNPP, de Sinafocal, que hoy le están dando herramientas a personas que están soñando, porque nadie se va a un centro de formación si no tiene un sueño. Y ahí es donde yo creo que tenemos que darle el valor al sueño, al luchar, a la adversidad y el de entender que no hay atajo, no hay atajo en esto. Es trabajo, dedicación, perseverancia lo que va a permitir que el Paraguay le vaya bien. Muy bien. Y más que nada, presidente, tener el valor y la determinación de abandonar la zona de confort, que muchas veces, esto se lo digo siempre a los jugadores, tenemos que estar dispuestos a abandonar la zona de confort. En este caso, cuando uno hablaba con los jugadores y manifestaban cosas que habían sucedido, siempre uno de pronto los arengaba a decir, vamos por más, vamos a generar un desafío que nos lleve a este lugar. Pero para eso hay que estar preparado para abandonar la zona de confort, porque ante la primera adversidad, que vamos a tener muchas, como bien decía usted, a lo largo del camino, en cualquier profesión, en cualquier ámbito de la vida, siempre van a suceder cosas que nosotros no esperamos. Y ahí es donde está la capacidad que nosotros tenemos que tener para resolver lo que nos va a terminar definiendo. Ahora, hay que estar dispuestos a vencer esas trampas disfrazadas de no lo vas a conseguir, ¿para qué lo vas a intentar? Si estando en el lugar que estás bien, ¿para qué te vas a arriesgar al descrédito? ¿Para qué te vas a arriesgar a la crítica? Ahora, cuando se llega a un punto que uno ya está dispuesto a jugarlo todo y a perderlo todo para tratar de conquistar lo que uno realmente siente que desea y quiere conquistar, es ahí donde uno está preparado para conquistar. Si no tenemos el coraje y el valor para abandonar nuestra zona de confort, va a ser imposible que podamos conquistar absolutamente nada. Me surgen dos ideas, profe, que quiero compartir y que vos compartas con la gente. El presidente hablaba de política pública es transformar la realidad. ¿Cómo transformaste una realidad de un equipo, de una selección cuando llegaste? ¿Y qué valor tiene para vos la presión? Qué lindo. A ver, me paro así, porque si no, disculpen, siento que le doy la espalda. Voy a tratar de girar. Primero creo que lo más importante o lo más trascendente de esto, cuando uno está al frente de un grupo de personas, es saber qué piensan, es saber quiénes son, es saber de dónde vienen, es saber cuáles son las cosas que los movilizan, cuáles son las cosas que les generan temor, cuáles son las cosas que los invalidan, cuáles son las cosas que los movilizan o que los motivan. Eso se consigue para mí de dos maneras, observando y escuchando. Hay dos tipos de observaciones, una observación panorámica y una observación detallada. Uno puede contemplar todo el panorama para tener y formar una opinión de eso, y después, en función de lo que uno observa personalmente hacia las personas o hacia los individuos, es la observación personalizada o detallada que uno puede llegar a tener. La otra es escuchar. Y no siempre escuchar lo que nos dicen, sino muchas veces escuchar lo que nos quieren decir. Yo en ese sentido desconfío de mis oídos y desconfío de mis ojos, porque a veces nos hacen trampa, a veces o nosotros queremos ver cosas que hay una idea preconcebida en nuestra cabeza de cómo son las cosas y tratamos de tomar cualquier definición que nos pueda llegar para justificar cuál es nuestro pensamiento. O lo segundo,
que yo le puedo preguntar a usted o a usted qué opina detrás de esto, qué opina de tal persona o qué opina de tal situación, y usted me puede dar su opinión lo más objetiva posible, pero tal vez sus vivencias en esa situación hace que con su opinión me traslade su prejuicio. Y a lo mejor yo me dejo arrastrar por ese prejuicio y en definitiva lo que me dice terminó confirmando que no puede ser así. Entonces desconfío mucho de lo que ven mis ojos o de lo que escuchan mis oídos. Y sí la capacidad de poder interpretar no solamente lo que dicen, sino lo que quieren decir. Porque eso es lo que nos da el acceso a la información. Y obviamente hay un montón de información que uno puede buscar. Hoy el mundo está cruzado por la información. Hoy, por lo general, los lugares que manejan información son factores de poder. La información es muy fuerte. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar abrumado. Porque muchas veces la información abruma. Entonces ahí donde uno tiene que tratar de buscar la información. Pero ¿sabe qué? En 32 años de experiencia lo que me llevó a cuantificar, si se quiere, en el valor agregado del estudio, que eso queda para toda la vida. Así que lo felicito sinceramente. Gracias. Gracias, presidente, por tu iniciativa, por tu idea y por este apoyo tan decidido que tenés con la educación. Muchas gracias. Yo, en realidad, agradecerle a los docentes, a los directores, supervisores. La idea era decirles en este fin de año gracias de corazón. Sabemos del enorme esfuerzo que están haciendo y que valoramos ese esfuerzo, de que queremos decirles, queremos hacer más, queremos ser mejores y queremos estar más juntos de ustedes. La posibilidad que nos regalaste, profe Robert, como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, yo te agradezco de corazón porque esto muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Obviamente hoy vivimos un muy buen momento, pero también nos tocó vivir momentos duros, momentos difíciles. Y a nadie le podemos asegurar que no vendrán y no tendremos momentos difíciles. Pero hoy claramente estamos viviendo un momento muy importante en nuestro país. El fútbol nos está dando una alegría que es muy difícil de igualar. Y nosotros creemos que el deporte en general es una base fundamental. Personalmente creo firmemente en el deporte. Estamos haciendo un esfuerzo enorme con el ministro del Tigre Ramírez. Le veo al presidente del Comité Olímpico Internacional paraguayo, Camilo Pérez. Puede ser internacional. Futuro. En algún momento de futuro, ¿verdad? Tenemos también hoy el privilegio de que un paraguayo dirija el fútbol a nivel continental y qué manera, cómo lo está haciendo. El día sábado realmente una fiesta, Alejandro, y te felicito por una gran organización, porque como paraguayo y como responsable del Poder Ejecutivo, si yo tuviese que pensar alguna forma de cómo darle la visibilidad que tuvo el Paraguay el fin de semana, imposible, no hay nada que le pueda igualar, más allá de que nos sentimos entusiasmados con los logros en el campo económico, el grado de inversión, los avances en programas sociales como el programa Hambre Cero en las escuelas, pero ninguno de estos tiene la visibilidad y más que nada que visitantes de afuera vengan a reconocer realmente lo que somos, porque nadie vino a decir qué lindo el aeropuerto, qué grande las rutas, no, todos destacaron nuestra calidad humana. Y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que valorar, darnos cuenta, que así como hace 500 años cuando llegaron los primeros españoles y que navegando el río, hoy río Paraguay, ellos llegaron hasta la bahía de Asunción y se quedaron ahí, y no se quedaron porque estaba cerca del mar, estaban muy lejos del mar. No se quedaron porque había infraestructura, se quedaron porque le encontraron a los guaraníes, a nuestros ancestros, que lo recibieron con una calidad como le recibimos nosotros a brasileños y argentinos desde el viernes de la semana pasada. Y realmente esto a mí me llena de optimismo, que choca muchas veces con esa insatisfacción, porque yo me reconozco un insatisfecho,
Pero esa insatisfacción nunca es un desaliento, siempre es un aliento a luchar y a trabajar más. Así que hoy, querido Gustavo, yo te agradezco de corazón porque este es un regalo para los docentes, este es un regalo para los paraguayos, que yo te agradezco de corazón, te agradezco Robert, Ale, todos ustedes por estar presentes. Nosotros seguiremos apostando al deporte como una política pública. El trabajo que estaba mencionando el ministro, de que las escuelas, los estudiantes, las escuelas abiertas, que puedan estar abiertas los sábados para poder recibir a chicos que los fines de semana quieren seguir aprendiendo cosas que muchas veces no la pueden aprender en las horas que le tocan. El trabajo que estamos haciendo para que Paraguay pueda ser ese centro de integración. Tuvimos hace unos meses atrás las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas, que fue ese espacio de reconocer de que todos tienen que participar, de los jóvenes talentosos que tienen alguna condición especial, también merece, y lo lindo que es el deporte que nos une, que es esa inclusión tan importante. Tenemos el próximo año los Juegos Panamericanos de la Juventud aquí en Paraguay, también un evento que va a albergar a miles de atletas. Tenemos también, por supuesto, en puertas en el 2030 el Mundial, que se va a jugar también aquí en el Paraguay. Qué privilegio para que el Paraguay también sea sede de ese partido inaugural, y si puede ser más de uno, mejor, ¿verdad? Un poquito de presión para el presidente de la CONMEBOL, pero no tengo ninguna duda de que el Paraguay y los paraguayos realmente tenemos un destino de grandeza y del cual solamente depende de todos nosotros, que trabajemos todos juntos, de que así cuando nos ponemos la albirroja cada vez que hay un partido, la albirroja no sea solamente el motivo de unidad para un partido de fútbol, sino que sea la vida misma. De corazón, Gustavo Alfaro, muchísimas gracias. Gracias por hablarme. Vamos a pedirle a la gente de la Escuela Nacional de Educación Física que quiera hacer una mención y un obsequio al presidente y a Gustavo Alfaro. Muy bien. Hola, hola. Ahí. Muy bien, muy buenos días para todos. Voy a hablar en mi doble rol, querido maestro. El más importante, el presidente de los directores de escuelas y colegios del Paraguay. Como usted dijo, usted tiene 11 leones en la cancha. Los directores, supervisores y docentes son 80.000 leones que luchamos por una mejor educación. Así que les agradezco a los que vinieron dejando, porque estamos en etapa de cierre del año, felices los que vinieron, y también en mi carácter de director de la Escuela Nacional de Educación Física. Los técnicos en fútbol, los estudiantes que se paren, quiero verles ahí, los que están ahí, por favor. Dale, Los Miguel. estudiantes, los profesores, nosotros formamos lo que usted dice. Pero ¿cómo? ¿Por qué están aquí? Esa enseñanza que usted nos dio en 2 palabras, coraje, mística, que volvemos a tener. Y en la educación paraguaya tenemos un compromiso, porque estábamos abandonados. Hoy nosotros como paraguayos, y yo orgulloso, de que no voy a ver más niños pobres, sin almuerzo. El próximo año 900.000 niños van a comer gracias al trabajo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, gracias al presidente de la República y su equipo. Por eso, con mucha humildad, y lo voy a decir medio en broma, pero medio en serio, cuando algún jugador o equipo te pone nervioso, prepara un tereré paraguayo con el nombre, lo tomás y te acordás de nosotros. Muchas gracias por tu presencia, querido. Muchas gracias. También la medallista olímpica Sabrina, campeona, la que estuvo recién mencionando el presidente, una de las que estuvo con las Olimpiadas Especiales. Peoré con asombro con las niños especiales. Estuvimos con el Tigre Ramírez, colaborando la antorcha con el señor ministro, etcétera. Así que, Sabrina, al señor presidente, explícame un poquitito qué le entregas.
Es la entrega de nuestra prestigiosa institución de la Escuela Nacional de Educación Física en representación de todos los colegas, profesores y técnicos en educación física. La foto. Mira, ahí. Gustavo. Y ahora agradeciendo a todos este final, voy a ponerme aquí para la foto. Vamos a tomarnos una foto aquí. Nosotros vamos a hacer una mirada 360. Le pedimos a todos también que se pongan de pie para poder salir en la foto. Están allá las cámaras. Gracias, profesor. Gracias. Y después con el presidente y Gustavo vamos a ir allá de manera que puedan tomar una foto con este plano. Solicitamos a todos, por favor, no se muevan de sus respectivos lugares para la foto oficial. Para la foto oficial, por favor, no se muevan de sus respectivos lugares. Se invita al presidente de la República, a la primera dama de la nación, al vicepresidente de la República, junto al ministro de Educación, junto al profesor Gustavo Alfaro. Por favor, la presencia de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, como así también al presidente de la Conmebol, al doctor José Alberto Alderete, también aquí presente. Aquí frente al escenario y los demás, todos de pie para la foto oficial. Como te quiero, Paraguay. Señoras y señores, así culmina este conversatorio con la presencia del excelentísimo señor Santiago Peña, presidente de la República, y el profesor Gustavo Alfaro. A todos por su presencia, muchas gracias, muy buenos días.